estaba aquí contestándole a Marte Proyectos, una pregunta que estaba haciendo por el interno. Y vamos a continuar entonces con el segundo tema. Nuevamente los saludo. ¿Cómo? Edwin, No, tú me... ¿tienes el audio abierto? Gracias. Muy bien, entonces me presento nuevamente para los que no alcancé a saludar al inicio de la primera parte. Mi nombre es Manuel Pavón, yo soy el director del Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, quienes estamos desarrollando este tema con la Gobernación de Santander en el marco de un convenio especial de cooperación que busca fortalecer a nivel de mejora de la productividad sus empresas, pero también impulsar la gestión de procesos de innovación que agreguen valor en sus compañías. Por eso en la primera temática que acabamos de ver, trabajamos tipologías de proyectos y trabajamos fuentes de financiación. Ahora, segundo tema de esta mañana, vamos a trabajar formulación de proyectos basada en la metodología de marco lógico, dada que es su estructuración nos permite tener una coherencia y un alcance muy claro del proyecto, y segundo, que todas las metodologías que se emplean en Colombia están adaptadas a los formularios particulares de cada convocatoria, empleando esta metodología de matriz de marco lógico. Por eso entonces voy a empezar a compartir, quito la cámara para que los que tengan de pronto alguna situación con conexión no le consuma más datos y no le haga más lenta la conectividad. Entonces, voy a abrir la presentación. Entonces, nuevamente un saludo muy especial a todos ustedes por acompañarnos y estar interesados y dispuestos a trabajar estos temas que son muy importantes para la región, para sus empresas y, bueno, para toda la sociedad. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman si ya están todos viendo la presentación? Sí, está perfecto. Vale, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra temática en el taller de formulación de proyectos, como les decía, en el marco del convenio de Santander Productivo entre el CPC Oriente y la Gobernación de Santander, apoyado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Comisión Regional de Competitividad, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, el SEMPRENDE a través del SEINNOVA acá en Bucaramanga, ACOPI y comunidades empresariales, quienes nos han apoyado para acercarnos y relacionarnos con ustedes como beneficiarios de este apoyo, de este programa que tenemos dispuesto para ustedes. Entrando en el tema de formulación de proyectos, el objetivo es que ustedes puedan tener conocimiento de la metodología de marco lógico, dado que esta metodología nos permite estructurar de manera coherente y lógica nuestros proyectos de cualquier índole, no solamente los de ciencia y tecnología, pero los de ciencia y tecnología son los que más complejidad y más fuerte es el proceso de evaluación, dado el nivel de conocimiento que se debe tener. Entonces, es una metodología muy útil y, como les decía, es la base de la mayoría de formatos o de metodologías que están utilizando el DNP, que está utilizando MinCiencias, que utiliza el SENA, que utiliza el Ministerio de Comercio, que utiliza Impulsa, entre otras entidades. Entonces, esa es la base de lo que sería el tema de esta mañana. Ahora, antes de poder realmente formular un proyecto de matriz de marco lógico, nos pide que tengamos una claridad en dos ejes fundamentales. El primero es el diagnóstico, saber qué está sucediendo, quién lo está viviendo, quiénes están relacionados de manera directa o indirectamente en la temática que está motivando el proyecto. Y eso se hace en una primera parte que se llama la etapa o la fase de diagnóstico, donde yo sé
¿Quiénes son los actores que están alrededor de mí? Si yo soy empresa que está teniendo la necesidad o que está formulando el problema. O si yo soy la comunidad que está sufriendo el problema, yo sé qué actores están alrededor de mí. Que no es que me estén generando el problema, pero que tienen una relación directa o indirecta conmigo, son responsables parcialmente de parte de lo que me pueda suceder, no del problema, sino de quizás mi operación o de mi sector, y que pueden de cierta manera aportar también o ayudar o coayudar a que las cosas funcionen mejor. Ese análisis de involucrados es clave, porque de ahí podemos sacar aliados estratégicos, socios que nos puedan brindar sus capacidades, recursos y demás para solucionar el problema que está motivando el proyecto. Y el segundo elemento importante es, además de conocer dónde estoy, quién está alrededor de mí, quiénes son los actores que están alrededor de mí, debo también saber cuál es el problema que está motivando mi proyecto. Recuerden, un proyecto lo motiva un problema, una necesidad o una oportunidad. Pero cuando yo tengo una oportunidad, obviamente hay una barrera, obviamente hay un abismo, un precipicio que yo necesito saltar para poder llegar al otro lado, para poder alcanzar mi objetivo. En ese sentido, esa es mi primera base, mi primer pilar, el primer eje que yo debo trabajar. Si yo no sé quiénes son mis actores involucrados, si yo no sé cuál es el problema y la relación del problema con lo que está motivando el proyecto, pues no voy a hacer un buen proyecto. Si tengo un planteamiento débil de mi problema, yo puedo tener la mejor metodología del mundo, la mejor solución del mundo, pero sin una base de problemas, de un mercado claro, de por qué lo estamos haciendo, no hay nada, no hay proyecto. Entonces, por eso es el primer pilar. Y el segundo es la identificación de lo que queremos hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Definiendo mis acciones, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que yo busco con mi proyecto. Y eso se traduce en a estructurar un árbol de objetivos de cuáles son los pasos que yo voy a realizar para solucionar el problema que motivó el proyecto, cerrar la brecha, etc. Y además del árbol de objetivos, tener claro algo, y es que, como les decía en la primera parte, para solucionar un problema yo puedo tener múltiples soluciones. El tema es cuál es la más rápida, la más económica, la más efectiva, la más eficiente. Eso lo tengo que analizar. Ahora, cuando les daba el ejemplo de que tengo un precipicio, tengo un abismo que necesito cruzar entre dos peñas, yo puedo escoger un columpio con una grúa para ir y venir, que no creo que sea muy práctico. Puedo construir un puente de concreto, puedo construir un puente metálico de madera, puedo hacer diferentes opciones. Ahora, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más eficiente? ¿Será hacer un puente o será rellenar el abismo para que quede plano, conectadas las dos montañas y pasar de un lado para la otra? Entonces yo tengo que hacer esas evaluaciones, tengo que hacer esas reflexiones. No siempre lo que me parece lo más genial es la solución que se adapta a mi empresa. Entonces, yo no puedo decir que con que compre una máquina y la ponga a funcionar ya estoy innovando. Pues en cierta medida un poco, pero yo no puedo centrarme en eso para decir que estoy innovando cuando estoy trayendo todo de afuera, pero no estoy generando una capacidad adentro. Y estoy corriendo un riesgo, y es que no siempre las tecnologías que yo compre y implemente van a ser las mejores. Yo tengo que escoger cuáles deben ser las mejores según ese análisis previo. Muy bien, entonces, en el primer paso de la metodología de marco lógico es analizar los involucrados, los stakeholders, los socios de interés o los actores que están a mi alrededor. Cuando hablamos de actores, normalmente en la mayoría de proyectos se habla mucho de la triple hélice, que es universidad, empresa, Estado. Hoy en día
se habla de la cuádruple hélice o de la quíntuple hélice, que involucra universidad, empresa, Estado, sociedad, cuádruple hélice, o universidad, empresa, Estado, sociedad y ambiente, 5 hélices. Para mí, lo ideal es cuádruple hélice. ¿Por qué? Porque hoy en día el ambiente debe estar inmerso en todo lo que haga la universidad, en todo lo que haga la empresa, en todo lo que haga el Estado y en todo lo que haga la sociedad. Por lo tanto, para mí es mucho más concreto la cuádruple hélice. Ahora, de esa cuádruple hélice, ¿qué actores hay alrededor de mí? Yo los tengo identificados, sé cuáles son sus objetivos. Si lo vinculo a mi proyecto, sé cuáles pueden llegar a ser sus aportes favorables o sus aportes desfavorables, porque pueden ir en contra de mi proyecto también. Yo ya lo identifiqué, lo tengo claro, lo presumo, y si ya lo presumí, lo concreticé, lo aterricé, hice una entrevista para poder confirmar si eso es simplemente una suposición mía o si de verdad es una falta de interés o falta de apoyo a lo que quiero hacer. Ese es el primer paso que hay que hacer, el análisis de involucrados. Cuando nosotros hacemos análisis de involucrados, como les decía, tú tienes que hablar con ellos. Tú tienes que preguntarles cuál es su objetivo, cuál es su labor misional, cuál es su interés para conmigo. Y a partir de eso, pensar en función ahora del proyecto. ¿Qué me puede aportar positivamente a mi proyecto? ¿Y qué me pudiese llegar a aportar de manera negativa a mi proyecto? Y eso tengo que hacerlo con todos los socios que estén en mi entorno, que estén en mi ecosistema, y determinar a quiénes puedo yo involucrar o no involucrar. Y al final, esa matriz de involucrados también tiene un análisis en donde yo puedo decir ¿cómo lo vinculo? ¿Qué puedo ofrecerle yo que a él le pueda interesar para vincularse a mi proyecto? Quizás su mayor interés es ser, un ejemplo, coejecutor para tener una visibilidad, hablando de una universidad, de un apoyo, de un relacionamiento, de generar productos de investigación. Bueno, entonces puede ser un coejecutor. Entonces puede ser que no le interese mucho mi empresa, mi sector o mi proyecto, pero si lo vinculo como coejecutor pueden sacar artículos, etcétera, etcétera, y eso lo va a motivar. Entonces, ¿cuál es mi plan de acción? ¿Cuál es mi estrategia para vincularlo? Siempre, aunque sea un actor que tenga aportes favorables o desfavorables, siempre debo tener en cuenta o una estrategia para vincularlo o una estrategia para minimizar su afectación en cuanto a su vinculación a mi proyecto. Entonces, ¿qué tipo de actores tengo alrededor de mis grupos de interés? Tengo al Estado, tengo a los trabajadores, tengo a la comunidad, porque tengo comunidad alrededor de mi empresa, tengo clientes a quien le vendo mis productos y mis servicios, tengo competidores que siempre van a generar ahí una presión a nuestras empresas, a nuestros proyectos, a nuestros productos. Tengo contratistas o tengo terceros que vienen a brindarme a mis servicios o capacidades. Tengo sociedad civil vista más como organizaciones, sino no solamente como la comunidad en general. Tengo los trabajadores, que es una base muy importante y es hacerlos partícipes de todas las acciones que realizamos. Tengo medios de comunicación que pueden divulgar o dar a conocer tanto lo bueno como lo malo que podamos estar haciendo. Tenemos socios accionistas que dan aportes de recursos, entre otros. Ahora, de todos estos, ¿cuáles tenemos nosotros alrededor de nuestra empresa, alrededor de nuestro proyecto? Y tenemos que hacer ese análisis. Vuelvo y le repito. ¿Quién es el actor? ¿Cuál es su objetivo, su razón de ser, su objeto misional asociado a mí o a mi proyecto? ¿Cuál es su aporte de valor positivo? ¿Qué me puede aportar al proyecto? ¿Qué no me puede aportar? ¿Qué quizás venga a ser algo como contrario, su aporte negativo al proyecto, su resistencia a mi proyecto, a mi empresa, a mi sector?
¿Y cuál sería mi estrategia? Ya sea o de vinculación o de mitigación del riesgo de ser un actor contrario a mi proyecto. Eso debe ser lo primero. Lo segundo, el árbol de problemas. Un árbol de problemas bien definido me va a garantizar el éxito del proyecto. Un árbol de problemas mal definido me va a dejar un vacío, hablándolo de motivación, de realmente la pertinencia o la urgencia de que este proyecto salga o no aprobado. Siendo yo evaluador, mi recomendación es que el planteamiento del problema siempre venga en una argumentación negativa que exprese todas las pérdidas, los faltantes, los errores, las disminuciones, las afectaciones, que sea, en otras palabras, una novela triste que me haga llorar, si soy evaluador, que me denote claramente la magnitud, los involucrados, la situación, el drama que se genera por no tener la capacidad de aprovechar una oportunidad, por no tener la capacidad de solucionar un problema que me está generando afectaciones. Sí, creo que alguien iba a hablar. Hola, ¿no? No, fue el ingreso de una persona. Ah, ok. Listo, entonces entendemos que el árbol de problemas no es que mi proyecto solamente sea motivado por un problema, ¿no? Puede ser un problema, puede ser una necesidad, puede ser una oportunidad. Cuando es una oportunidad, mi planteamiento del problema no es la oportunidad, es la brecha, es la dificultad, es mi faltante, es mi carencia, es aquello que no me permite aprovecharla. Porque si yo me pongo a hablar de la oportunidad en el problema, estoy hablando desde una argumentación positiva de que sí, es muy bueno, etcétera. Y eso, lo bueno, lo positivo, lo llamativo del proyecto no va en el planteamiento del problema, va en la justificación. Entonces, aquí tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que debo escribir y cómo lo debo escribir en cada parte del proyecto. Entonces, tengo un árbol de problemas donde yo planteo la oportunidad, pero asociada a qué es lo que me falta para poder aprovecharla. En este momento no puedo, por X o Y circunstancia, tal faltante, tal brecha tecnológica. Tengo una necesidad, tengo una deficiencia, no de plata, porque la mayoría de personas, si pensasen erróneamente que el proyecto es un mecanismo para obtener plata, entonces el problema central es: no tengo plata para comprar una máquina, no tengo plata para comprar una infraestructura. No, ese no es el problema realmente. Entonces, un problema puede ser que tengo un bajo nivel de productividad que genera unas afectaciones significativas en los ingresos y en las utilidades de la empresa que no permiten la renovación tecnológica. Eso puede ser un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atacar la productividad de la compañía, aumentarla. Pero ¿para qué mejoro la productividad si no tengo mercado a quien venderle el 30 o 40% más de unidades que quiero producir? O sea, tengo que ser coherente entre la necesidad y el mercado a donde quiero llegar, porque de nada me sirve lo que les decía, comprar una máquina gigantesca, perdón, para producir miles de unidades, pero tengo un proceso previo que solo produce 100 unidades y la máquina entonces va a entrar en un desabastecimiento porque el problema de la productividad está hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, si yo no tengo la capacidad de suministrarle lo que ella necesita para funcionar, y hacia adelante, ¿de qué me sirve producir miles si vendo 100? Si mi mercado sigue siendo el mismo, si no he hecho relaciones comerciales, si no he ampliado mis canales de comercialización, si yo no tengo la certeza de que puedo vender, ¿para qué me voy a meter en una inversión de una tecnología para fabricar miles cuando apenas vendo 100? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el árbol de problemas debe analizar primero las causas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a la causa viene a ser la raíz del mal. Cuando yo arranco una planta, una maleza de raíz, ¿esa maleza vuelve a salir? No, claro que no. Pero si tú dices, no, es que yo no quiero arrancar de raíz porque para mí la solución es podarla. Listo, tú la podas.
¿Y a los cuántos días vuelve a brotar? Al día siguiente ya brotó de nuevo. ¿Por qué? Porque no estoy atacando la causa. Entonces, ¿qué nos sucede normalmente? Que cuando formulamos un proyecto no estamos atacando la causa, estamos podando el problema y vuelve a salir continuamente. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos viendo el problema como el efecto, pero no estamos buscando la causa raíz. Entonces, es tan sencillo como el ejemplo que yo siempre doy, y pues es un ejemplo muy habitual porque todos lo hemos vivido. Tú tienes fiebre, entonces tú dices que tu problema es la fiebre. Entonces, para solucionar mi problema, me tomo un acetaminofén. Entonces, mi proyecto es tomarme un acetaminofén para bajar la fiebre. ¿Qué va a pasar después de 8 horas? Pasa el efecto del acetaminofén y ¿qué vuelve a aparecer? La fiebre. Entonces, ¿qué viene a hacer la fiebre? ¿La causa raíz del problema o un efecto? Entonces, habitualmente nosotros cuando vamos a formular proyectos, nosotros lo que vemos son los efectos. Ah, no tengo recursos. Ah, tengo fiebre. Ah, me siento mal. Ah, eso me generó deshidratación. Ah, tengo debilidad. Pero ¿es fruto de qué? De la fiebre. Ahora, esos son efectos, ¿sí? Entonces veo una percepción equivocada que la fiebre es mi problema central. Realmente no es un problema, es un efecto. Entonces, ¿qué viene a ser entonces el problema central? Lo que produce la fiebre. ¿Qué está produciendo la fiebre? ¿Un virus? Puede ser. ¿Una intoxicación? Puede ser. ¿Una herida que no ha sanado y que está infectada? Puede ser. Entonces, ¿qué está causando la fiebre? Ahora, ese viene a ser el problema central, una herida. Ahora, ¿pero por qué me hice la herida? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí cuando me pregunto por qué? Que es algo de las metodologías de los 5 porqués que estuvimos trabajando en productividad. Entonces, te preguntas varias veces por qué y por qué y por qué, al estilo del niño de 3 años, para llegar a qué? A la causa raíz. Entonces, me corté, tengo una infección y eso que me produjo, fiebre, deshidratación, malestar. ¿Cuál es el problema central? La herida. Entonces, ¿qué causó la herida? Entonces, tengo mucho desperdicio metálico en la casa, tengo muebles metálicos con bordes ya oxidados y me puede generar esas heridas. No veo bien, entonces me tropiezo y con cualquier cosa me corto, o tengo una piel delicada, un ejemplo. Esas son las 3 causas. Entonces, ¿qué puedo hacer para solucionar que tenga la piel delicada? Entonces, o me protejo la piel o compro algo que me ayude a fortalecer la calidad de mi piel. Si yo no veo y por eso me vivo tropezando con todas las cosas, entonces, ¿cómo ataco esa causa raíz? Poniéndome gafas. Y si yo tengo muebles metálicos que tienen filos cortantes y a toda hora me vivo cortando, pues entonces, ¿qué hago? O protejo los bordes de los muebles, que es la solución más fácil, rápida y efectiva, o cambio de muebles. Entonces, a esas 3 causas que me estaban generando, que tenga heridas, que me generen infección y que la infección me produzca fiebre y todo lo demás, le busco soluciones. En otras palabras, la vista positiva o las soluciones que le estoy dando a cada causa se viene a convertir en un objetivo específico. El objetivo específico de los muebles es tratar, mejorar o reemplazar los muebles. Ese es el primero. Tengo que escoger cuál es la mejor solución. El segundo es, o me pongo gafas o me mando a hacer una cirugía láser en los ojos. Entonces tengo que escoger entre esas 2 soluciones cuál es el objetivo para solucionar que no veo. Y el tercero, que es el de la piel, o refuerzo mis nutrientes para mejorar mi piel, o me pongo ropa gruesa como jean o cuero para evitar que me lastime, ¿sí? Entonces yo decido, si hace mucho calor, un ejemplo, estoy en Barranca, no me voy a poner ropa de cuero para protegerme y no cortarme. Entonces lo mismo puede pasar en las empresas, ¿no? Tampoco, bueno, lo de la dotación de jean, etcétera. Pero entonces tomemos algo para mejorar la piel. Estoy fresco, me puedo poner lo de siempre, normal, y no tengo que generarme un malestar adicional. Esta es una explicación para que puedan ustedes entender
cómo debemos analizar esos temas. Entonces debemos ir siempre a la causa. ¿A cuál de todas las causas? A las causas directas. Aunque hay causas indirectas que pueden incidir en la causa directa y por tanto en el problema, ¿sí? Pero tengan en cuenta, ojo con lo siguiente, no vayan a poner cualquier cosa como problema, porque resulta que usted lo primero que identifica no son las causas. Lo primero que usted le viene a su mente son los efectos. Es que no tengo plata, es que estoy malo, es que tal cosa. Entonces siempre vemos eso de primero, los efectos. Y resulta que no estamos viendo, como en esta gráfica, la causa que viene a golpear el problema central y hace que el efecto se dispare. O sea, los efectos de inasistencia, fiebre, malestar, etcétera, pérdidas, se disparen. Entonces tengo que atacar ese lado del péndulo, no el del efecto, sino el de la causa. Porque si ese péndulo de la causa no se moviera, no hubiera problemas ni hubiera efectos negativos. Entonces, a esas causas es a las que tenemos que venir a cortarles el hilo. Y la solución más práctica es la tijera de cortarle el hilo a ese péndulo y ya ahí no va a haber ningún movimiento ni de problema central ni de efecto. Entonces, otro ejemplo. Un ejemplo asociado a altos índices de morbilidad, o sea, altos índices de enfermedades causadas o transmitidas por vectores. Aquí muy acostumbrados al dengue, muy acostumbrados al Chagas. Y bueno, ¿y por qué se proliferan estos vectores y por qué genera tanta morbilidad o tantas enfermedades asociadas a sus picaduras? Porque tenemos un mal sistema de acueducto o alcantarillado. Si fuese de Chagas con el tema del pito, es porque tenemos todavía sistemas de construcción convencional que utilizan bareque y pues ahí ellos hacen sus nidos, ¿sí? Entonces, digamos que encontramos el sistema de acueducto alcantarillado deficiente que hace que se proliferen. Entonces, ¿cuáles son las causas? El aumento de la población o la cantidad de tanques o de alcantarillas que existen y que no hay un programa de saneamiento, no hay un programa de manejo de esas alcantarillas o de esos tanques de almacenamiento. Otro, que un sistema de salud deficiente. Entonces, yo tengo un sistema de salud que no me atiende, entonces se me incrementa el índice de morbilidad porque no me atendieron a tiempo. Entonces, no hay disponibilidad de médicos, entonces no hay atención oportuna y ese sistema genera que hayan más pacientes que pasen de dengue clásico a dengue hemorrágico, por decir algo. Ausencia de programas de prevención, porque es mejor prevenir que curar, ¿sí? Y la disposición de los residuos. ¿Por qué se proliferan los alacranes, los vectores, los pitos, zancudos, etcétera? Porque pues las basuras se tratan mal. Entonces no hay un sistema de tratamiento adecuado y no existe un sistema de depósito o de control de acumulación de aguas y demás. Entonces, ¿eso qué genera? Ese alto índice de morbilidad va a generar unos efectos. Los efectos, nosotros no atacamos los efectos, porque si atacamos los efectos el problema no se resuelve, se sigue presentando, como el caso de la fiebre. Entonces, cuando yo tengo a alguien con dengue, ¿qué es lo primero que hace? Que queda incapacitado. O sea, yo tengo ausentismo laboral en mi empresa, o escolar si soy un colegio. ¿Y eso qué me va a generar? Una baja escolaridad, que pierdan los años, bajo en los indicadores de efectividad de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Si soy empresa, me baja la productividad, tengo disminución en la producción, tengo fallas de toda la cadena de producción, puedo perder productos, puedo perder clientes, sí. Listo. Tengo alta tasa de migración, la gente no se queda acá porque no tiene buenas condiciones de sistema de salud. Entonces, tengo disminución de la población en una ciudad y eso va a generar también o repercute en la generación de riqueza, de crecimiento y demás del municipio. Si lo hablamos como municipio, si lo hablamos como empresa, no tengo disponibilidad de mano de obra calificada y eso me va a generar unas afectaciones en cuanto a curva de aprendizaje, etcétera. Y lo otro es que también hay mortalidad de la población. Entonces, pues esa no va a tener un efecto indirecto porque ya la persona que se muere no genera más problemas. Entonces,
quedamos ahí, se estanca la economía. ¿Listo? Ahora, ese árbol de problemas, ya cuando ya tenemos caracterizados los actores, tenemos caracterizadas las causas que motivan el proyecto, yo tengo ahora que llevarlo ya a la identificación de la solución, de lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer está enfocado, centrado en la solución, y esa solución, el corazón de la solución, el proyecto es toda la solución que yo estoy proponiendo, pero el corazón para que ese cuerpo funcione son los objetivos. ¿De dónde saco los objetivos? Los objetivos se sacan de las soluciones que yo proponga tanto a los problemas causales como al problema central. Entonces, a partir de ellos, ¿yo qué hago? Como ellos están, como les decía, plasmados en un lenguaje negativo, yo los transfiero hacia un árbol de objetivos de manera positiva, pero no simplemente siendo positivos, sino planteando ya la solución, las alternativas. Entonces, ¿cómo es eso? Yo tengo un problema central negativo, lo debo pasar a una solución positiva como objetivo. Si yo tengo una causa, esa causa la debo atacar. Esa causa es parte de la raíz del problema, se me convierte en un medio. Esa causa llevada a un medio es la solución a esa causa. Ese medio se me convierte a mí en un objetivo específico. Y las causas indirectas que causan la causa principal se me convierten a mí en un medio que son unas actividades, son unas acciones para alcanzar el objetivo específico, llegar al objetivo central y además generar algo positivo. Entonces, el fin, disminución del ausentismo, disminución de la tasa de morbilidad, mejora de la calidad de vida, aumento de la productividad. ¿Producto de qué? De las acciones que hice en los medios. ¿Sí? Ese es el árbol de objetivos. Entonces, como en el otro lado tenía un alto índice de morbilidad, aquí ya tenemos un bajo índice de morbilidad transmitida por vectores o disminución de la morbilidad causada por vectores. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué hago yo eso? Si esa es la solución. Perdón. Es la disminución del ausentismo. Si yo disminuyo el ausentismo, aumento la productividad. Si yo disminuyo el ausentismo, disminuyo la pérdida, la falta de cumplir a tiempo los pedidos, de perder clientes, de descuadrar toda mi línea de producción. Evito que la gente se vaya. Disminución en la rotación de personal. Disminución en la curva de aprendizaje. O sea, pueden aprender más rápido. ¿Por qué? Porque estoy atacando las causas. ¿Y cuál es la solución para la primera causa de que no hay unas buenas condiciones de alcantarillado o de acueducto? Crear un sistema eficiente con programas de control, con programas de manejo o mantenimiento de esa infraestructura para que no sea hábitat ideal para la reproducción de esos vectores. Un sistema de salud eficiente que evite que el paciente llegue a una condición extrema para ser atendido, sino que sea atendido a tiempo para que si le llega a faltar a su empresa, le falte 1 o 2 días y no falte una semana, o 15 días, o 20, si es caso de dengue hemorrágico, un ejemplo. Sí, temas de prevención, que yo uso toldillo, que uso repelente, que pongo control de vectores, etcétera. Entonces también tengo ahí ese control. Y mejorar el manejo de los residuos para evitar que se presenten más casos o se presente mayor proliferación de ese tipo de vectores. Entonces, estos son ejemplos genéricos que ustedes pueden replicar aplicado a su realidad y armar sus propios árboles de problemas y de objetivos. Ahora, ¿cómo funciona la matriz de marco lógico? La matriz de marco lógico funciona permitiendo una lógica que se conoce como lógica vertical y lógica horizontal. Y estas lógicas nos van a ayudar ¿a qué? Nos van a ayudar a generar una alineación, un orden lógico, un orden cronológico que nos permita entender que es posible realizar el proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque hay proyectos donde el objetivo me habla de una cosa, el objetivo general.
El objetivo específico se relaciona un poquito con el general, pero el siguiente objetivo no se relaciona en nada. Entonces, a veces hay personas que formulan lo que se les ocurre. Entonces, no llevan un orden, no llevan un hilo, un orden lógico de lo que están proponiendo. Entonces, hacen de su proyecto un salpicón de muchas cosas que al final no va a conducir a nada, y cuando el evaluador lo revisa, lo primero que va a decir es, no, le falta coherencia. Entonces, si no tiene coherencia, usted no tiene la garantía de que esa plata que está invirtiendo genere algún beneficio. Por lo tanto, pierde puntos y pierde la posibilidad de financiación. Entonces, ¿cómo funciona el marco lógico? Como tenemos un árbol de problemas acá, y ese árbol de problemas me da una base motivacional del proyecto. Si yo no tengo un buen árbol del problema, no voy a tener una correcta motivación del proyecto. Ahora, listo, tengo una buena base. ¿Qué es el planteamiento del problema? La plataforma. ¿Qué es los objetivos? El corazón del proyecto. Ahora, ese árbol de problemas llevado a lenguaje positivo y pensando en soluciones y en fines, o sea, en efectos o en impactos, va a generarnos tanto los medios como el objetivo general como el fin. Ahora, ¿cómo se traduce esto? El fin, ojo con esto. Acá el problema central nos genera efectos, o sea, síntomas de la fiebre, ¿se acuerdan? Pasado a positivo, la solución me debe generar fines, impactos, después de terminado el proyecto. ¿Hasta dónde llega el proyecto? Hasta el objetivo general. De ahí en adelante, ¿qué son? Efectos, consecuencias. ¿Sí? ¿Consecuencias de qué? De la solución. Entonces, si el problema central me genera síntomas, si la fiebre me genera síntomas, la solución me genera beneficios. Entonces, ¿qué beneficio me está generando el proyecto o la solución que estoy proponiendo? Incremento de la productividad en un 20%, mejora de la oferta de valor en un 10%, aumento de las unidades productivas, penetración de mercados internacionales, habilitación de productos para el mercado, no sé, institucional, etc. Ahora, el objetivo general, para lograrlo, necesita de unos medios. Los medios son los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos tienen medios indirectos o actividades para lograr alcanzarlos. Entonces, aquí viene la estructura de la matriz de marco lógico. ¿Cómo está la estructura de la matriz? La matriz está dada por una columna donde tenemos el fin, que es el impacto positivo de lo que queremos generar. ¿Cuándo? Cuando el proyecto termine. El propósito, que es el objetivo general. El propósito. ¿Cuál es el propósito de mi proyecto? Desarrollar un nuevo producto de tal cosa. Desarrollar una planta piloto. Implementar una nueva oferta. Diversificar mi portafolio. Fortalecer mi estructura organizacional, etcétera. Desarrollar unas nanopartículas de X o Y cosas. Entonces, ese propósito es lo que yo quiero lograr. ¿Cuándo lo logro? Cuando termina el proyecto. ¿Por qué lo logro? Porque logré cumplir con los medios. ¿Qué son los medios? Los objetivos específicos. Y los objetivos en la matriz de marco lógico vienen a convertirse en los componentes, en los productos. ¿Cómo hago yo para llevar a cabo la solución? Convirtiendo cada medio o cada objetivo específico en un producto. Un producto que, sumados todos los productos o todos los componentes, me van a permitir que la solución se materialice. El propósito del proyecto. Ahora, para yo obtener productos, para que mis componentes o mis resultados sean aquellos que yo necesite para alcanzar el propósito y el propósito me permita alcanzar el fin, yo necesito una serie de actividades que son los medios en los que yo desgasto o gasto recursos, tiempo, dinero, infraestructura. ¿Para qué? Para obtener los productos, para alcanzar el propósito y para que ese propósito me genere unos efectos positivos.
Cada uno de ellos, fin, propósito, componente y actividad, tiene un indicador. ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que quiero lograr? Tiene un medio de verificación. ¿Cómo verifico que realmente alcancé el fin? ¿Cómo verifico o qué documento, qué evidencia me puede servir para denotar que alcancé el propósito, que logré el componente, que ejecuté las actividades? Pero como toda ejecución tiene riesgos, hay una columna de supuestos. Entonces, los supuestos se redactan de dos maneras, de forma positiva o de forma negativa. La forma positiva es que se dan todas las condiciones necesarias para que el proyecto se logre. Si, por ejemplo, uno de los productos es importación de tecnologías para apropiación temprana, entonces, ¿cuál es mi supuesto? Mi supuesto es que la tasa representativa del dólar o la TRM se mantiene estable o disminuye durante el periodo de ejecución del proyecto. Ese es un supuesto. Otro, que si usted está haciendo unos proyectos de transferencia tecnológica con productores en zonas rurales de difícil acceso, su supuesto ¿cuál sería? Que las condiciones ambientales y las vías permitan el acceso a las comunidades durante el desarrollo de las actividades. ¿Por qué? Porque pueden haber derrumbes, porque pueden haber factores externos. En otras palabras, los supuestos, cuando yo lo planteo positivo, quiere decir que son factores externos que esperamos que no se presenten o son situaciones que esperamos que se den, como por ejemplo que la tasa del dólar no siga subiendo, porque si no yo puedo cuantificar el valor de un equipo hoy, en el presente, pero en el futuro la TRM se va a 6.000. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese incremento de entre el 5.000 de hoy al 6.000 del mañana? O lo ideal o lo positivo sería que ese riesgo no se dio, al contrario, fue algo favorable porque pasamos de una TRM de 5.000 a una TRM de 3.000. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos un beneficio. ¿Y qué hacemos con la plata que sobra? Según la que hemos solicitado y la que nos aprobaron. Pues sencillo, si usted no gasta más de lo que presupuestó, lo puede transferir a otro rubro con autorización cuando ese rubro realmente haya gastado más recursos. Si le sobró y no tuvo con qué cruzarlo después o de transferirlo a otro rubro, ¿qué tiene que hacer? Devolverlo, reintegrarlo a la entidad que te está financiando. Muy bien, sigamos. Entonces aquí tenemos esa estructura, como les decía, en donde tenemos un eje horizontal, que es el indicador en medio de verificación del supuesto, y un eje vertical donde tenemos el fin, el propósito, el componente y la actividad. Entonces la lógica acá es que las actividades me permiten obtener los productos me permiten alcanzar el propósito, y el propósito me permite generar el fin, que son los resultados, los impactos, una vez terminado el proyecto. ¿Cuándo termina el proyecto? En el propósito. Usted cumple el propósito y termina el proyecto. Y el propósito en el tiempo corto, mediano plazo me va a generar un efecto, es el fin. El fin es el efecto que logramos esperar. Posicionar la empresa en el mercado internacional a través de una nueva oferta de productos, ¿Cuál es el propósito? Desarrollar 5 nuevos productos de tales y tales características. ¿Cuál es el proceso? La caracterización de los nuevos productos, de las materias primas, el desarrollo de los nuevos productos y la producción y validación en laboratorio de esos productos. Entonces son cada uno de los 3 componentes que me imaginé ahorita. Y cada uno de esos tiene una serie de actividades. Aquí ya vemos un resumen del proyecto y como tal se denota claramente qué es lo que quiero hacer y que cada cosa se relacione con la otra. Ese es el objetivo de la matriz de marco lógico. Muy bien. Y el resumen narrativo es lo que les digo. ¿Qué busco? ¿Cómo lo voy a hacer? La solución. ¿Qué pasos o productos tengo que lograr para alcanzar el propósito? ¿Y qué actividades son necesarias para alcanzar esos productos? Ese es el resumen narrativo. Como les decía, hay una lógica. Y aquí tenemos una lógica, un análisis vertical.
cómo cada una de estas filas se relaciona con las demás y tiene que estar directamente relacionada con un enfoque claro en el objeto y un alcance similar asociado a cada componente, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, empecemos con las actividades. Las actividades son todas aquellas acciones concretas que me pueden generar un producto o un resultado y que consumen tiempo y consumen recursos. Esas son las actividades. Ojo con lo siguiente. No podemos usar tareas como actividades. Un ejemplo. Desarrollar los informes es un producto. Digámoslo, es una actividad, perdón. Si desarrollar el informe es una actividad, yo no puedo decir que en el pensamiento de los que formulan con la mentalidad de tareas es: enciendo el computador, digito el informe, lo envío a revisión, lo imprimo, entrego el informe. Eso es pensar en tareas. La acción concreta que me genera un resultado concreto, algo evidenciable, es elaboración de informes. ¿Qué entrego? El informe. ¿Cómo lo hice? Ah, bueno, eso ya usted lo describe ahí sí por tarea dentro de la metodología. Y en la metodología defines claramente qué tienes que hacer para alcanzar a obtener los informes que pertenecen a la actividad 1, ejemplo. Entonces, listo, esas son las actividades. Las actividades, cada resultado obtenido, cada producto obtenido de cada actividad me van a ayudar a sumar a un producto. ¿Qué quiere decir? Una actividad o un grupo de 2, 3, N actividades combinadas me van a dar como resultado un producto. Un producto responde a un objetivo específico. Entonces, un ejemplo. Diseño de una planta, de la planta física para la implementación de la nueva línea de proceso. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es el diseño. Ahora, ¿cuáles son las actividades? Primero, levantamiento topográfico, después estudio de suelos, después cálculos estructurales, después diseño arquitectónico y todos los diseños hidráulico, eléctrico, mecánico, etcétera. De ahí el resultado ya al final, que es el diseño de la planta. Pero entonces tengo como 5 o 6 actividades. Entonces la sumatoria de esas actividades me van a permitir obtener productos y de los productos yo tengo unos componentes. Ahora, esos componentes son los objetivos específicos y los productos son lo que yo entrego como evidencia. ¿Qué entrego de evidencia del levantamiento topográfico? El plano, la planimetría del terreno. ¿Qué entrego como el estudio de suelo? Los resultados del análisis, las fotos de cuando se tomaron las muestras de suelo. ¿Qué entrego de la parte del diseño arquitectónico, de los cálculos estructurales? Entrego los planos estructurales con las memorias de cálculo. Entrego, todo el diseño arquitectónico, pues entrego el render, entrego las vistas de toda la planta y todo el diseño y la distribución que le dio el arquitecto, entonces, y así sucesivamente. Entonces, todo eso sumado me da un producto, que son los diseños de la planta. Ese es el producto del objetivo, que es diseñar la planta para la implementación de la nueva línea de producción o de la planta piloto. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un objeto. Ahora, ¿el diseño de la planta es suficiente? No, hay otros componentes que es la construcción, el montaje de la planta, la puesta a punto, el desarrollo de las pruebas. ¿Y cuál es el propósito entonces? La sumatoria de todos esos productos me va a permitir implementar una nueva línea de producción de productos naturales de alto valor agregado. Entonces ya cumplí el propósito cuando tengo pues, en marcha o funcionando la planta de nuevos productos. ¿Y qué va a generar eso como fin? La consecuencia, la diversificación de la oferta de la empresa, el acceso a nuevos mercados internacionales, la generación de valor, el aumento de la rentabilidad en un tanto por ciento. Ese es el análisis vertical y el alcance de cada una de esas filas dentro de lo que es la formulación. Y viene entonces el análisis horizontal.
y es la lógica entre el indicador, el medio de verificación y el supuesto. Como les decía, el indicador es la escala en cantidad y calidad de lo que voy a obtener de cada objetivo, de cada objetivo general, de cada componente, de cada resultado, de cada actividad. Entonces, cada uno tiene un indicador. ¿Qué es lo que voy a evidenciar? La cantidad y la calidad de lo que voy a generar. El medio de verificación, ¿cómo lo logro evidenciar? Un informe, unas fotografías, unas memorias de cálculo, un producto desarrollado, un producto mostrario, ¿sí? Las órdenes de producción, supuestos, lo que yo espero que ocurra. Si lo digo desde la parte positiva. Si lo digo desde la parte negativa, es el riesgo que puede haber de la falla de la línea de producción, de que no se adapte el proceso a las materias primas que se van a utilizar, porque las materias primas, la innovación es que van a usar materias primas nuevas, diferentes. Entonces, cuando uno hace eso, está cambiando una variable, y por más que el proceso sea el mismo, la materia prima puede que no se adapte a las condiciones del proceso, y cuando no se adapta a las condiciones del proceso, pues entonces hay variabilidad y resulta que el producto no salió con las características que nosotros esperábamos. Entonces, la matriz de marco lógico siempre nos va a dar una coherencia o un orden que nos va a permitir lograr el fin del proyecto. Lo que esperamos, lo que soñamos es ser competitivos, es que mi empresa sea fuerte, que logre generar nuevos productos, nuevas líneas de procesos, logre ser más eficiente, entre otras. Pero entonces, cuando yo formulo un proyecto, mi propósito debe ser claro y contundente. ¿Cuál es la solución a mi problema puntual? ¿Por qué hay que formular un proyecto? Porque hay algo que se llama el triángulo de hierro del project management, y es que los proyectos no duran toda la vida, no hay plata que lo resista y que todo depende del alcance. En otras palabras, como tengo restricción de tiempo, de recursos, tengo que delimitar muy bien el alcance de lo que quiero hacer. Por eso se formulan los proyectos. Entonces, cuando yo hago acciones en torno a una planificación hecha previamente, me voy a garantizar la disminución de los riesgos que están dados acá en los supuestos y voy a generar los resultados que yo espero en el mediano o largo plazo. En ese sentido, mis actividades, si los supuestos se cumplen y son positivos, me permiten generar los productos. Todos los productos se pueden cumplir sin factores negativos, todo se da bien. Puedo lograr el propósito, que es la solución, es el objetivo general del proyecto. Y si ese objetivo general no tiene ninguna restricción en cuanto a los supuestos, y los supuestos se cumplen favorablemente si son positivos y no se presentan negativos, puedo llegar en el mediano plazo al fin, que es el impacto que yo espero una vez terminado el proyecto. Listo. ¿Qué componentes técnicos tiene un proyecto? Para entender, volviendo al tema de las tipologías, yo debo saber si mi proyecto está centrado en una innovación de producto o de servicio, que es lo mismo, es lo que yo oferto, o una innovación de proceso, que es lo que yo debo realizar para generar mi canasta o mi oferta de bienes o servicios. Entonces, la propuesta, si se centra en innovación de proceso, debe identificar cuál es el proceso, qué le está pasando, qué se quiere lograr, qué características tiene, cómo lo voy a mejorar, cómo estoy yo o cómo está mi proceso comparado con unos procesos mucho más sofisticados que otras empresas. Cuando hablo de innovación de producto, necesitamos identificar las características de ese producto, cuál es mi diferenciación respecto al mercado, cuál es mi valor agregado, qué es lo que estoy ofreciendo al mercado y cómo respondo a esas necesidades. En otras palabras, justificar que de verdad tenga mercado. Si mi proyecto es de innovación de producto o de servicio, tengo que demostrar que tengo un mercado para venderlo. Si es de innovación de proceso, tengo que identificar cuál es la criticidad del estado actual de mi proceso que me obliga a desarrollar una innovación. ¿Sí?
Entonces, clave, muy clave, cuando hablamos de innovación tenemos que hablar de novedad. Si yo estoy diciendo que soy innovador es porque estoy incorporando algo nuevo a mi empresa, a mi proceso, a mi modelo organizacional, a mi producto, a mi servicio. Entonces, ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el valor agregado de esa supuesta innovación que estoy proponiendo respecto a lo que yo tengo, pero también respecto a lo que existe en el mercado? Si lo que yo estoy desarrollando ya existe en el mercado, pues ¿para qué gasto plata desarrollando si ya existe? A menos de que sea un mercado muy interesante, muy sin explorar o sin explotar. Ya eso sería otra cosa, entonces hay que definir lo que tiene una demanda muy potencial a nivel de mercado. Otra pregunta que tenemos que hacerle es, ¿cuál es la diferencia de lo que yo estoy postulando como empresa a lo que normalmente hago como compañía, o a los productos o servicios que ya existen o que tiene mi competencia o que ya están en el mercado? Si no tengo ninguna, estoy haciendo lo mismo que todo el mundo, o sea, nada, estoy copiando, estoy sacando lo más simple y estoy peleando contra lo que hace todo el mundo porque cualquiera hace cualquier cosa. Aquí nosotros tenemos que identificar si de verdad hay novedad. Si no denota novedad del proyecto, ni en la tecnología, ni en lo que estoy ofertando, ni cómo lo hago, estamos críticos, porque ahí ya perdemos puntaje en el momento de la evaluación. Ahora, si recuerdan la estructura de los proyectos siempre tienen un estado del arte. Y el estado del arte es el sustento científico, tecnológico, teórico de lo que usted quiere hacer. Y ese sustento es importante para que dé a entender que es viable, que es factible el desarrollo de la tecnología que estás proponiendo, el desarrollo de la innovación que estás proponiendo. ¿Por qué? Porque no te toca desarrollarla toda a ti, porque quizás parte de la tecnología ya existe. Entonces lo que estás haciendo es adaptarla, es incorporarla, es ayudar a fortalecer lo que ya tengo con lo que no tenemos. Entonces esa es nuestra labor, lograr sustentar de manera clara que estamos haciendo una evaluación de lo que hay disponible a nivel de ciencia y tecnología en el mercado. La metodología. Muchas personas cometen un error. Cuando hacen la metodología, ponen una lista de tareas o una lista de las actividades del proyecto como quisiendo hacer el cronograma, pero para eso existe la parte de cronograma. ¿Qué es la metodología? Es que si tú vas a decir que vas a hacer una nueva formulación, tienes que decir cómo lo vas a hacer, cuáles son las materias primas que vas a usar, cuáles son los métodos de producción, que si la vas a hacer por extrusión, que si la vas a hacer por extracción, que si vas a hacer X o Y, que vas a aplicar tal técnica, tal herramienta, que necesitas una infraestructura o X o Y, que si vas a hacer unas pruebas, cuál es el estándar internacional de pruebas que vas a usar, qué tipo de reactivos vas a emplear, qué es lo que esperas obtener. Eso es la descripción metodológica. Y la descripción metodológica tiene que llevar la misma coherencia de los objetivos. Entonces, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, en orden lógico y cronológico de qué es lo que se quiere lograr, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí es donde describimos todos esos recursos, todas esas materiales, todos esos equipos, todos esos métodos, todas esas técnicas, todas esas personas que necesitamos para ejecutarlo. Entonces, la metodología obviamente se relaciona con los objetivos porque cada objetivo para mí dentro de la metodología es un componente o es una etapa. Y cada componente y etapa o objetivo específico tiene una serie de actividades y cada actividad tiene sus recursos, tiene sus tecnologías, tiene sus equipos, tiene su labor, sus recursos, ¿sí? Entonces tengan eso ahí presente. Muy bien. También tengo que tener una secuencia de las fases, como les decía. Si yo tengo el objetivo 1 es porque en orden lógico y cronológico primero hago eso. Un ejemplo.
Si yo me tengo que ir para el trabajo, ¿cuál es el orden lógico y cronológico de mi proyecto? Mi proyecto es levantarme de la cama, lavarme los dientes, bañarme, vestirme, alistar las cosas y salir al trabajo, ¿sí? Ahora, si yo no tengo un orden lógico, si yo no le pongo un orden lógico o razonable y cronológico a las cosas, pues entonces voy a proponer las actividades en desorden. Entonces, me voy para la oficina, después desayuno, después me lavo los dientes, después me visto y al final me baño. Entonces, a veces también se comete ese error y es no poner las cosas en orden lógico y cronológico. Tengo que poner las cosas en el orden que es, como se van a ejecutar de la manera más eficiente posible. También tenemos herramientas para construirlo y pues ahí es donde nosotros tenemos que saber qué tipo de herramientas vamos a utilizar para que el proyecto quede bien estructurado. Y aquí es donde también podemos utilizar insumos del marco teórico, podemos utilizar insumos del estado del arte, de antecedentes, etc. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces formulamos las metodologías? Que las dejamos demasiado generales, demasiado planas. Hacemos un listado de cosas que a veces ni siquiera se relaciona con los objetivos o a veces ni siquiera se relaciona con el cronograma. Eso es un peligro grandísimo, porque ahí, ¿qué denota eso? Que no hay coherencia, que están haciendo un salpicón, que quizás hay varias personas formulando el proyecto, pero una piensa de una manera y escribe de una manera y la otra de otra, totalmente diferente. Pues tenemos que tener cuidado con eso, porque si no, tú no estás dando certeza de que sabes qué es lo que vas a hacer, sino que pones lo que se te ocurre, lo primero que se te ocurre. Entonces, nuestros indicadores son nuestros objetivos, nuestras metas y deben ser claras. Entonces, esos indicadores, esas metas, esos objetivos tienen que seguir el principio SMART, que todo el mundo lo ha escuchado cuando se habla de formulación de proyectos, que tenemos que tener objetivos SMART, que es específico, medible, alcanzable, relevante, temporal. Entonces, cuando yo tengo que estructurar un objetivo, estructurar un indicador, una meta, yo tengo que tener claridad de qué es lo que voy a hacer. Y esto también me sirve para la metodología. Y es, ¿qué insumos necesito? Si son insumos solamente lo que voy a hacer en esa actividad, en ese objetivo, tengo que definir la cantidad de lo que voy a utilizar, qué actividades voy a realizar y qué productos voy a generar. Y eso pues va a sumar al objeto del proyecto. Yo tengo que ser muy claro en lo que voy a entregar, qué voy a hacer. Entonces, un ejemplo, cuando voy a hacer un objetivo, yo tengo que tener un verbo siempre en infinitivo, ar, ir, or, ur. No puedo poner construyendo, construiremos, construiré. No, nada. Tiene que ser un verbo en infinitivo que denote una acción futura, pero contundente. No es analizar la posibilidad de desarrollar un producto. No, ahí no me está diciendo absolutamente nada. Si tú estás analizando, analizar es un verbo para mí de una actividad, pero no es algo contundente. Tienes que decir desarrollar un producto, construir una infraestructura, desarrollar un nuevo prototipo, ¿sí? Implementar una nueva línea de producción. En este caso, el ejemplo acá tiene un verbo que está en infinitivo que es construir. ¿Construir qué? Sedes educativas. ¿Para qué? El elemento descriptivo. Para los niños y jóvenes desplazados del municipio X o Y. Digamos que este es un proyecto social. Ahora, cuando lo veo como indicador, ¿qué tengo que plantear? Hay dos formas de plantear el indicador y es en lo que yo quiero lograr, pero además cuantificado. Un ejemplo, 3 sedes educativas construidas. Aquí hay un cambio en el orden, en que el objeto pasa de primero, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, el verbo conjugado ya
como materializado, o sea, dado como un hecho. No es lo mismo decir un verbo, construir sedes educativas para niños en la vereda tal, a decir el indicador 3 sedes educativas construidas para los niños de la vereda tal. Ahí es donde yo entiendo que cuando yo construyo un objetivo, cuando yo construyo un indicador, tiene que estar directamente asociado al objetivo. Tanto hablando del objetivo general como hablando de los objetivos específicos. Al final, aquí yo puedo sacar metas claras. ¿Cuántas sedes educativas? ¿Cuántos niños atendidos? Empiezo a sacar indicadores de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo mismo, un ejemplo, desarrollar competencias en un grupo de empresarios del país para la formulación de proyectos utilizando la metodología de marco lógico, utilizando un proceso de enseñanza-aprendizaje mixto. Un poquito largo el objetivo, pero bueno, digamos que aquí lo tenemos de proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los insumos que vamos a utilizar? Entonces, los insumos es el tiempo, cuántos meses vamos a utilizar, cuántas actividades, cuál es el avance en porcentaje de las actividades que estamos desarrollando, cuáles son los recursos presupuestales, la ejecución de los recursos presupuestales. Cuando ya hablamos de actividades, hablamos de cantidad de actividades de formación, número de horas dictadas, número de personas entrenadas, certificadas, calificadas, cualificadas, etc. Cuando ya hablamos de productos, de resultados e indicadores, tenemos que ya mirar cómo estamos generando un beneficio. Y es cuántas empresas del país se han fortalecido en la apropiación de nuevos conocimientos, qué tantas personas quedaron habilitadas o capacitadas para poder desarrollar la acción, qué cantidad de proyectos se formularon con empresarios, ¿sí? O sea, fruto de un entrenamiento tiene que haber un producto, no solamente la cualificación de la persona, sino el desarrollo de capacidades en la empresa y el número de proyectos que se puedan generar con ellos. Pero todo proyecto tiene un riesgo. ¿Para qué se formula un proyecto? Para disminuir el riesgo. ¿Cómo disminuyo el riesgo? Cuando aumenta en mí el conocimiento sobre la temática y lo que quiero hacer. Cuando hay una adecuada planificación de lo que quiero hacer. Los riesgos son un evento o condición, o sea, son una situación que tú esperas que no suceda, pero hay una incertidumbre, tú no sabes si va a suceder o no va a suceder. Y un riesgo puede generarte sucesos, eventos o efectos positivos o negativos, como les daba el ejemplo de la TRM, que es una cosa que tú no puedes controlar y que puede tener una afectación positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando la tasa del dólar baja. ¿Cuándo es negativa? Cuando sube y lo que tú presupuestaste para comprar un equipo ya no te alcanza porque ahora vale más. Entonces, tengo que tener claro cuál es mi estrategia. Si yo iba a decir que iba a importar un equipo para desarrollar tales pruebas, ya no lo importo porque no me alcanza, entonces me toca pagar en pesos y compro un equipo nacional. Y así con todos los riesgos posibles. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de que si son proyectos de cofinanciación, yo tengo que dar un aporte. Y los aportes, cuando yo los doy, pueden ser en especie o en efectivo. Cuando es el programa me los da en efectivo. En otros casos, cuando son indirectos, cuando son proyectos de apoyo indirecto, ya no te dan a ti el efectivo, te dan a ti el tiempo de asesoría, el consultor, etcétera. Pero cuando sí son en efectivo para que tú desarrolles el prototipo, el producto, demás, tú tienes que dar también una parte para denotar tu interés o compromiso de sacar adelante el proyecto. Y es que debes dar un dinero en efectivo para unos rubros que no son financiables, puede ser, o un recurso en especie que también pueden aportarse porque se requieren. Entonces tú decides cuáles puedes asumir como especie. Un ejemplo, especie puede ser personal de la empresa que vaya a apoyar el proyecto sin que ellos sean los responsables de la ejecución. Entonces, el personal.
algún efectivo, tengo que gastar materiales, insumos, yo los pongo, entonces yo los compro. ¿Y cómo evidencio que es en efectivo? Porque me dan una factura que yo tengo un soporte de un pago, un desembolso, ¿sí? Que tengo que adecuar infraestructura. Ay, no me la financia la convocatoria, pues entonces yo la debo poner en especie, yo la construyo, evidencio que la construí, no me la pagaron porque con dinero del Estado no puedo financiar activos que queden a favor de terceros o de empresas o de personas naturales porque el dinero es público, ¿sí? Y la administración, listo, yo puedo dar administración en especie también. Entonces, como yo ya estoy pagando secretaria, contador, revisor fiscal, ya tengo mi sede propia, yo ya estoy pagando los recibos, es del orden normal del funcionamiento de la empresa, pues los pongo en especie, entonces ahí estoy dando un aporte. También puede ser en efectivo. Si mi sede es arrendada, entonces yo pago arrendamiento, pues digo que parte del arrendamiento es mi aporte en efectivo. ¿Por qué? Porque el inmueble no me pertenece, entonces no es una especie porque no es mío. Pero si hay un soporte de que estoy pagando algo, lo puedo dar como un aporte en especie. Las especies o las contrapartidas, eso se llaman contrapartidas. ¿Qué es contrapartida? Es el aporte o lo que da la empresa dentro de un proyecto de cofinanciación donde una parte la pone el Estado y la otra parte la pone la empresa como compromiso para sacar adelante su proyecto. Entonces, un ejemplo, este es un presupuesto general de un proyecto de ciencia y tecnología, donde tenemos una lista de rubros, aquí tenemos del 1 al 9. Entonces tenemos talento humano, que es uno de los rubros principales. Tenemos equipos y software, que en algunos casos permiten financiar, en otros comprar, en otros alquilar. Tercero, capacitación y eventos que tengan que ver directamente con el objeto del proyecto. Materiales e insumos o documentación necesaria para poder hacer los batches de prueba, construir el prototipo, desarrollar los ejercicios. Protección de conocimiento y divulgación, si hay patentes, si hay artículos y demás. Gastos de viaje, infraestructura, puede ser construida o adecuada. Puede ser que no la financien, entonces la doy en especie. Gastos administrativos o administración y seguimiento. Ahora, aquí hay contrapartida. ¿Quién da la contrapartida? El proponente, que puede darla en especie o en efectivo, o pueden haber aquí más casillas de contrapartida, que diga contrapartida el coejecutor X o el coejecutor Y, que da especie o efectivo y hacen la relación de cuánto están aportando. ¿Y cofinanciado qué es? El valor que da MinCiencias, que da el SENA, que dan las entidades que están dando efectivo. Entonces, ¿cuánto me dan de cada rubro? Me dan, acá está lo totalizado y aquí da el total por rubro y aquí el total por todo el proyecto. Entonces aquí hay un presupuesto detallado. Un presupuesto no es decir, ay, necesito 200 millones de personal, listo. Sí, pero ¿qué perfiles? ¿Cuánto tiempo? Sí. Entonces aquí tenemos un talento humano. Digamos que en este proyecto no necesitamos un investigador principal, sino que solamente necesitamos un coordinador. ¿Cuánto tiempo lo necesitamos? Lo necesitamos solamente 7 meses. Entonces, listo, tenemos un coordinador por 7 meses y ese coordinador, ¿cuánto vale por mes? Le vamos a pagar 2 millones de pesos. Está barato, pero bueno, pongámosle 2 millones de pesos. CPS, no laboral, porque igual si fuese laboral tendría que tener en cuenta que ya está contratado por la empresa y si está contratado por la empresa ya no es una contratación externa, por tanto es más que una especie. ¿Por qué? Ya lo tengo. Lo que les decía del inmueble, yo ya tengo el inmueble, entonces resulta que yo voy a decir, voy a poner una contrapartida de mi inmueble, de mi sede, de mi planta en efectivo, pero usted no está pagando arriendo, ¿sí? Entonces usted ya tiene su planta, entonces ¿cómo va a cobrar recursos del Estado algo que usted ya tiene? Entonces ya no se considera una contrapartida en efectivo, sino que se considera como una contrapartida en especie. Entonces, yo tengo que hacer un detalle de cada rubro. Cada rubro tiene la descripción de la cantidad de personas que yo necesito, la unidad, a uno los contrato por meses, a otros los contrato por horas,
la cantidad, cuántos meses, cuántas horas, cuánto es el valor unitario de cada uno, cuánto es el valor total, que es la multiplicación de los dos, cuánto viene financiado por el tercero, según lo que me permitan, y cuánto voy a dar en contrapartida, sea en efectivo o en especie. Aquí me está diciendo que ninguno del personal está como contrapartida, sino que todo es personal externo y me toca contratarlo. Pero necesito equipo de software. Ah, listo. ¿Qué necesita? Un computador. ¿Cuál es la unidad? PC, unidad. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuánto vale? 3 millones. ¿Cuál es el valor? 3 millones. ¿Lo va a pedir en cofinanciación? No, lo voy a dar en especie porque ya lo tengo. Entonces, 3 millones. Capacitación. Entonces, voy a hacer capacitaciones. Tengo un auditorio, necesito una plataforma virtual, necesito refrigerios. No hay muchos proyectos que financian refrigerios. Y necesito recursos tecnológicos. Entonces, ¿cuánto vale cada uno? Según su unidad, la cantidad, valor unitario, valor total, cuánto voy a pedir, cuánto doy en efectivo, cuánto doy en especie. Y lo mismo todos los rubros. Así, al final, el valor total del proyecto tiene un valor de X. De ese valor, ¿cuánto le estoy pidiendo a la convocatoria? Si aquí la convocatoria dijera que solo financia el 70 y estoy en el 72,18, ya estoy pasado. Mi proyecto se caería porque están pidiendo más de lo que la convocatoria permite. Y aquí en contrapartida, ¿cuánto pongo en efectivo? ¿Cuánto pongo en especie? De esta relación de 26, ¿cuál es el porcentaje? Y aquí es donde me dice, es que usted solo puede poner especie. Si quiere, solo ponga especie. Y su especie debe ser del 20%, entonces ya la estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque financian hasta el 80% y estoy pidiendo solo el 72%. Entonces, estoy bien, estoy cumpliendo. Y tengo que hacer ese detalle. Bien, entonces ese presupuesto tiene que ir acorde al alcance de lo que estoy proponiendo. Entonces, si yo estoy proponiendo unas acciones muy complejas, pues, y muy costosas y que son muy sofisticadas, pues el presupuesto va a salir costoso, va a salir elevado. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de la complejidad del proyecto y de la magnitud del proyecto, pues en esa misma proporción va a ser también esa solicitud de recursos. Ahora, no todos te van a pedir en un proyecto valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión. ¿En cuáles sí? En los que son de capital semilla, en los que son de emprendimiento, en los que son de fondo emprender. En esos sí te van a pedir valor presente neto. Te van a pedir la tasa interna de retorno, cuál es la rentabilidad que te puede generar y cuánto tiempo tienes que tardar para recuperar la inversión. Por eso en los proyectos, por ejemplo, de fondo emprender o de capital semilla, lo ideal para las entidades es que tú tengas un proyecto que tenga una buena tasa de retorno y que tenga un corto periodo de recuperación de la inversión. Por eso son proyectos que rápidamente pueden sostenerse en el tiempo porque obtienen un producto, lo comercializan y recuperan rápido la inversión porque tienen una buena tasa interna de retorno. Siempre hay que tener en cuenta quién pone recursos, hasta dónde me permiten financiar, cuánto tengo que yo poner o aportar en efectivo y en especie. Y el presupuesto, si bien se hace hoy para ejecutarse en el año entrante, siempre tengo que prever que por lo menos ahorita termina, un ejemplo, cierra una convocatoria ahorita en diciembre, pero el año entrante las cosas no van a valer igual, tiene que subir el IPC y el IPC promedio, la inflación, puede ser entre el 5 o el 7%, entonces yo tengo que ir proyectando eso. De lo que estoy planificando hoy, tengo que incrementarle un 7, un 10% para tener en cuenta ese incremento el año entrante. Si no, el presupuesto no me va a alcanzar o voy a tener menos disponibilidad de recursos. Ahora, también tengo que mirar si voy a adquirir equipos, si voy a alquilarlos, si voy a prestarlos, si son tecnologías, si son avanzados o no. Si tengo que hacer un análisis bien profundo de qué recursos realmente estoy gastando para sacar especies, para mirar
y justificar lo que estoy pidiendo, ¿sí? ¿Cómo voy a contratar el personal? Entendiendo que a veces mucho personal que es laboral de la empresa es especie porque la empresa ya lo está pagando, y mucho personal nuevo que necesitamos para sacar adelante la línea no se contrata laboral, sino que se contrata como una CPS, ¿sí? Como un contrato de prestación de servicios, porque está trabajando en un proyecto que todavía no se sabe si se puede consolidar, y pues igual está trabajando para cumplir una tarea, una función, un producto específico. Si no lo cumple, pues entonces se cambia la persona. Si lo cumple, pues ya entregó su producto y pues se le acabó el contrato, porque así son las CPS, ¿sí? ¿Cuántos serían sus honorarios, los costos? ¿Cuál es la administración? El proyecto tiene una fecha puntual de inicio y de cierre. Entonces, ahí yo tengo que calcular muy bien todo lo que estoy dando y todo lo que necesito ejecutar para responder en el tiempo. Los proyectos no responden a la velocidad que la empresa tenga o esté habituada a trabajar. Deben responder y ejecutarse de manera rápida y efectiva para que puedan liquidarse el proyecto, y lo más importante, que pueda ejecutarse y obtenerse los resultados previstos, porque si no se cumplen los resultados, hay un incumplimiento, y ese incumplimiento genera que les soliciten reintegro de recursos. Quiere decir que así usted se los haya gastado, como usted incumplió el componente técnico, en la proporción de su incumplimiento tiene que hacer el reembolso de los recursos que no cumplió o que no ejecutó también. Importante tener un soporte claro del mercado, de cuál es el mercado al que le estamos apuntando con el proyecto, y que sea información que dé la seguridad de que lo que se está invirtiendo va a generar una recuperación, un beneficio para la empresa, porque una innovación que no se posicione en el mercado, una innovación que no genere valor, que no genere beneficio a la sociedad, no sirve de nada. Entonces estoy gastando recursos ¿en qué? En acciones que no van a trascender en el tiempo. Aquí yo tengo que ahora, cuando yo hago el análisis de interesados al principio y el proyecto sale aprobado, ahora tengo que vincularlos, tengo que gestionarlos, tengo que hacerlos partícipes, y esos stakeholders, esos aliados, esos socios interesados, ese personal externo, sea de manera individual, organizaciones, etcétera, puede afectar y puede también afectarse con el proyecto. Y pues cada persona tiene su expectativa. Cuando tú lo vinculas a algo, tiene una expectativa, ¿sí? Pero entonces ahí es donde tenemos que mirar cuáles son las condiciones, pero también cuáles son sus compromisos, porque debe cumplir los compromisos. Porque si una persona que no cumple los compromisos o un aliado no cumple los compromisos, va a haber un incumplimiento en el proyecto. ¿Y quién es el que responde al final? El proponente, o sea, quien lo radicó, quien lo presentó. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con contratistas. Entonces, un contratista se le delega una función y la función no la cumple o la entrega parcial. ¿Qué toca hacer? Asumirlo con otro personal, cumplirlo, porque si no, tengo un incumplimiento. Y si tengo un incumplimiento, pierdo parte del recurso. Si es que ya no lo perdí cuando contraté a alguien que no cumplió, a un aliado que no cumplió y no hace la labor, toca solucionar. Hay que buscar otra manera y hay que tratar de cumplir lo que se escribió en el proyecto. Entonces, todo ese proceso es constante, es continuo, es dinámico. Hay que tener a todos informados. Hay que gestionarlos, hay que hacer participación, reuniones de trabajo, y que haya claridad en sus funciones, en sus tareas, en lo que debe hacer, en sus compromisos, en los compromisos de todos los participantes para sacar adelante el proyecto. Entonces, hay que saber muy bien cuáles son los roles, la influencia positiva o negativa que una persona puede generar, una entidad puede generar. ¿Qué tan fácil es relacionarme, reunirme con él? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su conocimiento? Analizar el impacto de lo que hace, si es positivo o negativo. Y pues
definir cuál también es el resultado, lo que hizo, lo que realizó, y pues mantener siempre ahí un seguimiento a tiempo para que podamos cumplir con las metas. Entonces, son personas o entidades que están relacionadas con lo que vamos a hacer. Puede ser un beneficiario, un ejemplo, tú estás haciendo un proyecto que beneficia a un tercero. Él ya no es proponente, es beneficiario, no es coejecutor, porque el coejecutor te ayuda a implementar la solución. ¿La solución a quién se le implementa? Al beneficiario. Puede ser, el proponente puede ser el beneficiario, o quizás un coejecutor también puede ser beneficiario. Entonces, ahí tenemos que tener claridad de quién es el beneficiario de mi proyecto. ¿Quién es un cooperante? Que aunque puede ser que no esté en el proyecto, esté ayudando para que el proyecto se pueda materializar, que pueda generar los resultados que se esperan, que se propusieron, ¿sí? ¿Quién es un oponente? Bueno, hay personas que son oponentes que están generando resistencia al proceso. Pueden ser del equipo ejecutor del proyecto, pueden ser de la misma empresa, puede ser de un tercero, puede ser del coejecutor o de un beneficiario. Y bueno, el perjudicado al final son todos los responsables de desarrollar o de ejecutar o de validar o entregar el proyecto o el resultado. ¿Por qué? Porque son los que firmaron, porque son los que tienen el compromiso, la obligación y también el riesgo legal, jurídico, ¿sí? Del proyecto. Muy bien, ahora cuando hablamos de beneficiarios, hablamos de una población a quien va dirigida la convocatoria. La convocatoria puede estar dirigida a una empresa, a un grupo de empresas, a personas, a emprendedores. Yo tengo que definirlo claramente. En este sentido, cuando hablamos de población, cuando la vamos a identificar, si bien es cierto, existen muchísimas empresas. Un ejemplo, ¿cuántas empresas están afectadas en temas de productividad? Casi el 90%, digamos. Entonces, de ese 90%, ¿cuál es el 90% de la cantidad de empresas que existen en Santander? Si hay un ejemplo, 100.000 empresas, ¿cuántas están afectadas en productividad? 90.000. De esas 90.000 empresas, ¿a cuántas vamos a llegar? El objetivo. ¿Cuál es la cantidad de empresas a la que vamos a llegar? 300. Entonces, esa se convierte ahora en mi población objetivo. La población objetivo es la que alcanzamos a atender en el tiempo y con los recursos que disponemos, por lo que les decía del triángulo de hierro del Project Management, que es tiempo, recurso y alcance. Entonces, mi alcance está limitado por el tiempo y por el dinero. El dinero limita el tiempo y limita el alcance. El tiempo limita el recurso y limita el alcance. Por eso se llama el triángulo de hierro, porque debe haber un equilibrio entre los tres. Entonces, si yo tengo que atender 300, ¿cuánto tiempo necesito? Necesito 20 meses. No hay suficiente tiempo. Tenemos solamente 6 meses. Entonces, eso baja la cantidad de recursos y baja también la cantidad de empresas que pueden atender, porque también es un compromiso. Tú tienes que cumplir con el tiempo, tienes que cumplir con el presupuesto y tienes que cumplir con la meta o con el alcance que propongas, ¿sí? Y pues cada objetivo tiene su resultado. Cada actividad puede tener resultados que deben ser medibles y cuantificables. A ti te están dando plata para que ejecutes un proyecto y ese proyecto te va a beneficiar a ti, pero tú tienes que evidenciar que el resultado se obtuvo, se alcanzó. Entonces, cada objetivo específico tiene un resultado asociado, mínimo uno. A veces un objetivo específico puede tener hasta 2 resultados y cada uno tiene un indicador en cantidad y en calidad, ¿sí? También en estado, ¿sí? Hay un indicador de estado que dice el estado de avance o porcentaje de avance en la ejecución o en el desarrollo de mi proyecto. ¿Y la meta cuánto es? 100%, si es de estado, ¿sí? Si es de avance. Pero si es de número de productos desarrollados, entonces, ¿cuál es mi meta? Mi meta son 5 productos desarrollados.
¿Sí? ¿Cuál es el medio de verificación? El registro INVIMA de los productos. El registro o la certificación para la comercialización de esos productos. Ahora la sostenibilidad. La sostenibilidad me la garantiza que el proyecto sea viable, factible tecnológicamente, viable ambientalmente, viable económicamente, que tenga un mercado asegurado, que realmente tenga valor agregado, que sí lo necesite el mercado. Y pues esa sostenibilidad no solamente se ve desde lo ambiental, sino también se ve desde lo económico. ¿Qué tan sostenible es mi producto? Directamente proporcional a lo que mi empresa también podrá llegar a ser sostenible. O sea, si yo tengo un producto que es sostenible en el tiempo, sostenible ambientalmente y sostenible económicamente porque es rentable, entonces en esa misma proporción mi empresa va a existir en el tiempo. Si yo no soy sostenible ambientalmente, mi empresa algún día cerrará. Si mi producto no es sostenible rentablemente o económicamente, pues entonces mi empresa también va a cerrar. Pues por eso es que necesitamos innovar, pero todo proyecto debe garantizar una sostenibilidad. Si no garantizamos la sostenibilidad, no podemos asegurar que obtengan una financiación, porque podemos hacer proyectos y hay personas que se dedican a veces a formular proyectos para ganárselos, viven del proyecto y después que se acaba, formulan otro para seguir viviendo del proyecto. Entonces, los proyectos no son para eso, los proyectos son para generar desarrollo, para generar valor y que ellos permitan generar más empleo, más crecimiento en la empresa y no sostener personas formulando proyectos para seguir haciendo proyectos y viviendo de los proyectos. Ahora, todo lo que hagamos tiene un impacto ambiental. Tenemos huellas, dejamos huellas. Entonces, si vamos a ejecutar un proyecto, debemos mitigar, reducir el impacto de nuestras acciones. Y por eso les decía, los objetivos de desarrollo sostenible siempre debemos estar alineados a no generar un impacto ambiental negativo con nuestras intervenciones, con nuestros proyectos o con lo que hagamos. Siempre debemos tener una política clara de sostenibilidad. Cuando hablábamos de aspectos éticos y bioéticos en la primera charla, cuando hablábamos de tipologías de proyectos, ¿qué pasa? Mi proyecto es ético o bioético cuando tengo un aval que así lo denote. Tú puedes decir que tu proyecto es ético, pero si no hay un comité, ¿eso cómo se soporta? A través de comités de ética. Esos comités de ética normalmente los encontramos en las universidades y hay que solicitar con una antelación importante la revisión del proyecto para denotar que sí es ético o bioético. ¿Cuándo es ético? Cuando no generamos afectaciones ni en personas, ni en animales, ni en plantas. ¿Cuándo tengo que sacar ese tipo de aspectos de comité de ética? Cuando yo tengo que alterar, modificar, intervenir seres vivos, ejemplo. Entonces yo tengo que presentarle a un comité de ética mi proyecto para que ellos lo evalúen y determinen si metodológicamente su afectación o su impacto no va en contra o en detrimento de una persona, de un ser vivo, planta, animal, lo que sea, ¿sí? Y que todo lo que se propone es ético. Entonces aquí, para que hagan una referencia, el doctor Frankenstein, cuando creó su monstruo, no hizo trámite de comité de ética. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un proyecto antiético, antibioético. Entonces, por eso es que se pide este tipo de aspectos y pues les hago el ejemplo para que tengan una relación con ese proceso. Aspectos de propiedad intelectual. Siempre que hablamos de procesos de innovación o de I+D+I, siempre es necesario que tengamos en cuenta los aspectos de propiedad intelectual, porque el resultado de todo este tipo de proyectos puede ser susceptible de protección, puede ser una invención que cambie el mundo, puede ser algo que te puedan copiar. Entonces siempre tienes que manejar por un lado el secreto, no divulgar ni visibilizar
lo que hagas que pueda ser potencialmente patentable para que lo puedas, una vez validado, proteger. Y una vez protegido, ya lo puedes visibilizar, ya lo puedes comercializar. Y de esa manera estarás más seguro y nadie te podrá copiar tu producto, tu tecnología por cierta cantidad de tiempo que dure la protección. Por eso es importante el patentamiento. ¿Dónde se patenta? Se patenta en el país de origen para, pues, ayudar a la patria en sus indicadores de ciencia y tecnología. Y se patenta en el mercado de destino donde tú vas a comercializar tu producto. ¿Para qué patentar en otros lados donde tú no lo vas a comercializar? O donde se encuentre la mayor cantidad de empresas o población a la cual va dirigido tu tecnología. Allí es donde debes patentar para que no venga cualquier otro, te copie y te haga una réplica de lo que tú ya estás ofreciendo y que tuviste que hacer un esfuerzo significativo en actividades o en procesos de I+D+I. Muy bien. Perdón por el trote, pero este tema es denso y pues se aterriza ya es en la práctica. Entonces, quiero preguntar si tienen dudas al respecto de lo que acabamos de ver en esta segunda temática de nuestro entrenamiento, de nuestro curso. No olviden, por favor, diligenciar su formulario de asistencia para las memorias, para tener link de la grabación y también para la certificación de la asistencia. Entonces, pues si no hay dudas al respecto, con mucho gusto, César. Si no hay ninguna inquietud al respecto, pues mis estimados, les agradecemos pues, por mi parte mucho la atención, la disposición y el interés, y espero realmente que puedan aplicar y empezar a incorporar dentro de su lenguaje y dentro de sus gestiones todo lo que hemos hablado en esta mañana. Gracias, ingeniero Manuel. Aprovecho un minuto más de este tiempo a las personas que por algún motivo, cualesquiera, no han podido firmar el acta de compromiso. Agradezco nos colaboren con eso, ya que pues a nosotros también nos miden indicadores y uno de ellos es la suscripción de este documento, ¿sí? Entonces, la idea es que nos colaboren por tardar hoy o mañana. Sinceramente ya estamos cerrando este ciclo de este programa y como lo dije ahorita, una manera de que estén implementando este programa las empresas es que haya el acta de compromiso y de confidencialidad firmada. Muchísimas gracias a los presentes y estamos en contacto para subir este material a los correos electrónicos que colocaron en el Google Form y para enviarle el certificado correspondiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.